Muy buenos días con todos y con todas. Muchas gracias a Capitalismo Consciente por invitarnos a reflexionar sobre lo que está ocurriendo en nuestro país en estos tiempos y poder visibilizar que nos encontramos en un punto de quiebre. Un punto de quiebre porque nuestro Estado ha sido capturado. Tenemos un poder ejecutivo capturado, un poder legislativo capturado, una Contraloría de la que no sabemos nada, un defensor del pueblo que no nos defiende. Y lo que hemos estado haciendo durante estos últimos años es ser testigos pasivos de esta captura. Y desde el liderazgo empresarial no hemos levantado la voz lo suficientemente fuerte para decir, acá todos somos ciudadanos y lo que está ocurriendo no lo podemos permitir. Nos comentaba María Cecilia sobre el tema del sector salud. Durante los últimos años hemos visto la depredación absoluta del sector salud. Compras irracionales como de robots quirúrgicos y no tenemos paracetamol. No tenemos medicamentos para pacientes crónicos. Hay una muerte silenciosa en nuestro país y no somos conscientes de la misma, porque esa muerte silenciosa es de aquellos que no tienen voz. Y nosotros, desde nuestro privilegio, desde nuestro espacio, no hemos logrado actuar con la suficiente sensibilidad y empatía, teniendo la capacidad de influencia que tenemos. Este panel es un llamado a reflexionar sobre todo lo que ha venido ocurriendo y cómo en este momento podemos decir basta. ¿Vamos a permitir realmente que el Perú se nos vaya de las manos? ¿O es que vamos a tener la capacidad de tomar conciencia y de asumir esta oportunidad de influir en el resto para que las cosas cambien? Es en ese sentido que hemos desarrollado las preguntas para este panel, así es que quisiera empezar ahora con María Pía, por favor, hablando sobre la confianza. ¿En qué momento el empresariado peruano pierde la confianza holística, además, porque estamos trabajando en islas sin tener la capacidad de poder organizarnos? Yo creo que el empresariado comienza, ante todo, buenos días, muchas gracias por la invitación. El empresariado comienza a darse cuenta cuando esta famosa teoría de las cuerdas separadas comienza a fallar. Yo desarrollé mis primeros años de trabajo, de vida laboral, con una fuerte creencia en esta teoría. No importa lo que pase en el Estado, no importa lo que pase en la política, porque nosotros la hacemos linda y no pasa nada. Cuando eso se quebró, cuando esta desinstitucionalización del Perú comenzó a afectar el día a día de las personas, cuando aspectos de inseguridad, de falta de confianza se metieron en el día a día de los empresarios, ahí claramente se vio este quiebre, ¿no? Y este quiebre se manifiesta de muchas maneras, ¿no? Lo primero es en el sistema económico, nos ponemos a la defensiva. Entonces, ¿los empresarios de qué vivimos? Vivimos de pensar en largo plazo. O sea, si tú no tienes un propósito, si tú no te proyectas en el largo plazo, no estás haciendo empresa, estás haciendo negocio, que es distinto. El empresario tiene que vivir en el largo plazo, esa es su racionalidad. Pero cuando viene esta crisis, este quiebre, cambias el largo plazo y te pones en modo supervivencia. Y el modo supervivencia es el veneno, ¿ya?, de la empresa. Porque cambias esa lógica de largo plazo por una lógica ¿de qué? De corto plazo. Entonces, la liquidez, ¿no?, se vuelve mucho más importante que la inversión. Entonces, al mutar, al cambiar de plazos en la lógica empresarial, todo lo que se implica inversión se va al cacho. ¿Por qué? Porque estoy en modo supervivencia. Pregúntele ahorita qué empresario está pensando invertir ante esta situación electoral. Y el empresariado ya se puso en
digamos, en la alternativa que el señor Sánchez gane las elecciones. Eso es un escenario posible y es un escenario que se incorpora en el análisis económico. Entonces, ¿qué está pasando ahorita con la inversión? ¿Qué está pasando con la alocación de recursos? Miren lo que ha pasado con Safranal. Salió Cast en Chile. ¿Dónde me llevo mi plata? A Chile. Y nos han puesto en el refrigerador. No es que hayan anulado el proyecto, sino está en suspensión. Eso es ponerlo en el freezer. De nuevo, modo supervivencia. Entonces, el veneno para la inversión es este modo supervivencia que te genera esta desinstitucionalización. Entonces, ese es, sin inversión no hay crecimiento, sin crecimiento no hay cómo cerrar brechas. Entonces, ese es el gran problema y ese es el gran quiebre que se produce cuando ya no existen las cuerdas separadas. Y es por eso que los empresarios tenemos que tomar acción, porque sí, realmente hay una afectación total. Muchas gracias. Quería comentarles, que me olvidé decirles, que en este primer bloque tenemos 4 minutos por cada uno de los expositores. Luego tenemos, sí, claro que sí, un siguiente bloque con 4 minutos y luego la parte final con un bloque de 3 minutos cada uno. Ahora quisiera seguir con Álvaro, que ha estado de moda las últimas semanas. Y hablando de estas elecciones y de lo que hemos venido conversando, estamos en un punto donde los contrapesos ya no se ven lo suficientemente claros. ¿Cuál es tu balance del último proceso electoral? Bueno, muy buenos días. Gracias por la invitación a Capitalismo Consciente. Transparencia, nos venimos preparando hace 2 años para este proceso y catalogamos que esta elección era la más compleja de nuestra historia. Y vaya que le achuntamos. Esta elección, con gravísimos sucesos, nos ha generado a muchos de nosotros frustración, rabia, nos ha generado ansiedad, miedo, y en medio de ese ruido por lo que ha sucedido, Transparencia en los últimos 2 años nos hemos preparado para, en alianza con Estados Unidos, con Canadá, con Inglaterra, con Reino Unido, con Suiza, con Alemania, con Credicorp, con Ferrecorp, con Intercorp, con voluntarios como Paola, como Mariana, como Susana, preparando una observación de estar en 1.100 mesas, en 110 provincias, en 25 regiones, preparado con tecnología para decir lo que ha pasado. Intentar desde el domingo dar sensatez y verdad sobre lo que ha pasado. Y la última elección, debo decir que domingo y lunes hubieron 2 problemas centrales y de ahí en adelante ha habido 2 problemas centrales. El primero es que todos sabemos hubo una llegada tardía de los materiales por negligencia y sospecho que por corrupción. Primero en 250 locales, conforme pasaba la mañana se redujo a 60 y tantos locales y finalmente quedaron estos 15 que no se abrieron, que se hicieron el 13 que se hicieron el día lunes. Es importante tener magnitudes. En el Perú hay 92.000 actas, 92.000 mesas, en más o menos 10.000 locales de votación. Lima tiene 2.000 aproximadamente, un poco más. Y de esos 2.000 fueron 300 los afectados en Lima Este y en Lima Sur. Muy graves sucesos. La llegada tardía de materiales generó caos, mala capacitación de la OMPE, irregularidades, las laptops no se instalaron, las impresoras no funcionaron, tuvieron que pasar de lo digital a lo manual. En esas 60 y tantas mesas, y nosotros observamos más o menos como en unos 5 locales en nuestra muestra representativa, fue realmente caótico. El primer problema fue ese, pero hay que focalizar dónde estuvo el problema. Según nuestra observación a nivel nacional, a las 9 de la mañana, 97% en todas las regiones estaba instalado y 70% en Lima no estaba instalado. Claramente el problema fue focalizado en Lima. Y ya a la 1 de la tarde, 100% en regiones, y quedó este 13% que coincide en nuestra observación con lo que el jurado ha mencionado hace un par de días, que hubieron 250 casos de llegada tardía. Ese es un primer problema grave el día de la jornada.
Y el segundo problema grave fue el STAE, el sistema tecnológico en Lima, con laptops, con impresoras que no funcionó, fue caótico, la gente no sabía cómo instalar, no había capacitación y felizmente saludamos a la OMP que ha decidido no continuar con el sistema en Lima. Esos son los dos problemas centrales que hubieron en el día de la jornada. Hay mucha sospecha y preguntas sobre si es que si hubiesen abierto más temprano esas mesas hubiese cambiado el resultado electoral. Yo los invito a que vean a 3 analistas de datos. Matías Faure, Gabriel Márquez y ahorita les digo el último al final de la presentación que tengo en mi celular, Gonzalo Márquez. Ellos son los que más seriamente han analizado el tema, además del informe del Jurado Nacional de Elecciones que fue hace pocos días. Y los tres, el jurado y estos 3 analistas de datos concluyen que la diferencia por el ausentismo no cambiaría el resultado electoral. Resultado electoral que además nuestro conteo rápido de transparencia, Ipsos y NDI le achuntó, como no le achuntó ningún otro conteo rápido. Y nos guste o no nos gusten los resultados, eso es lo que sucedió. Lo más probable, Keiko pasa a segunda vuelta y lo más probable es que Roberto Sánchez pase a segunda vuelta. Los dos problemas que han pasado desde el lunes en adelante hasta nuestras fechas, uno ha sido todo lo que ha generado la poca comunicación y vocería permanente sobre el sistema de conteo de votos. Es un sistema nuevo, es un sistema de estándar mundial porque es absolutamente transparente, pero nosotros le alertamos a la OMP que tenía que salir el jefe el domingo a hablar permanentemente, a explicar sobre ese sistema, y no se hizo. Y eso ha generado en las últimas 2 semanas una serie de conjeturas, dudas legítimas, preguntas por el desconocimiento del sistema. Nosotros hemos tratado de aportar en chats y en lugares, dando respuesta que la OMP ha dado de manera tardía sobre por qué se generaban esas dudas. Nosotros hemos observado los sistemas de cómputo y no hemos encontrado ninguna irregularidad, aunque reconocemos que sería transparente hacer una auditoría. De hecho, la auditoría ya está contratada, es una auditoría externa. El lunes tuve una reunión con el jefe de la OMP para animarlo a que pueda comunicar de manera clara esa auditoría al sistema de cómputo. Ese fue el tercer problema luego de la jornada. Y el último problema, y ahí todos somos responsables, es que tenemos un gran desconocimiento e ignorancia del proceso electoral. Por darles solamente un par de cifras, las actas observadas y pedidos de nulidad decían, es excesivo el número, ¿por qué se observan tantos? Nuestro informe que vamos a publicar el próximo martes, vamos a comparar las actas observadas de esa elección y las últimas 4 elecciones. Permanece en los porcentajes normales y en el tiempo de resolución normales. El día de proclamación, ¿por qué tenemos que irnos hasta el 15 de mayo? ¿Por qué no sabemos todavía quién oficialmente es el que pasa a segunda vuelta? Todas las elecciones en las últimas 4 se ha mencionado la proclamación formal la quincena de mayo, siempre. La única diferencia es que en la última elección Keiko Fujimori le sacó 250.000 votos a López Aliaga y ahora la diferencia es de 25.000, con lo cual no podemos todavía concluir formalmente los resultados. Y sobre eso, sobre actas extraviadas, sobre la pérdida de votos, en toda elección más o menos hay entre 1 y 1.5 irregularidades. Cuando se extravía un acta, no es que se pierden los votos. Hay 4 actas copiadas que se van a lugares diferentes. Si se extravía un acta, hay otras 3. Y un acta extraviada no significa que no se ha contabilizado. Entonces, los 4 problemas han sido la llegada material, creo que hay negligencia y creo que estoy convencido que hay corrupción y hay que investigar y sancionar con mucha fuerza y agilidad. Segundo, hay un problema sobre el sistema informático en Lima que se ha anulado. 3, hay un problema grave acerca del sistema de conteo de votos con una falta de vocación de comunicar a la OMP y de explicar cómo se ha llevado a cabo. Y finalmente, un problema serio acerca del entendimiento del proceso electoral. Dicho eso, y para terminar en esta primera intervención, las irregularidades graves que han habido implican sanciones. Las irregularidades no equivale a fraude. La elección, que nos guste o no nos guste, es que Keiko Fujimori y muy probablemente Sánchez pasará a segunda vuelta. Y más bien creo que el último desafío que tenemos es que ha habido un nivel de fake news de todos lados y por todos lados. Yo lo justifico por los miedos, por las ansiedades, por los problemas que hemos presenciado, pero animo a que tengamos mucha más responsabilidad y sensatez en pasar información falsa, porque es muy fácil hoy corroborar esa información. Yo soy economista en la Universidad del Pacífico, yo no he estudiado Derecho Legal, pero me vas a tener un equipo para hacer preguntas, para mirar las leyes, para preguntar a ChatGPT, para preguntar a gente que sepa, y me doy cuenta que
altísimo porcentaje de lo que nos ha generado dudas en las últimas 2 semanas tiene una respuesta justificable y entendible. Y por eso creo que tenemos que desactivar los fake news, estar abiertos a recibir información nueva y claramente investigar lo que no está funcionando. Ha sido un proceso complejo, lo va a seguir siendo, y Transparencia esperemos que pueda seguir a la altura de dar información, evidencia, data y sensatez en un momento tan crucial para el país. Muchas gracias, Álvaro. Y creo que para hacer una pequeña reflexión sobre lo que comentas, no dimensionamos el nivel de violencia al que se puede llegar cuando estamos transmitiendo una fake news. Cuando estamos compartiendo una fake, estamos haciendo que y sobre todo si somos influyentes, estamos haciendo que otras personas la crean, la asuman como verdad y esa verdad luego la defiendan y llegan hasta episodios violentos. He visto personas que se salen de los chats porque no quieren enfrentar la evidencia de que es una fake y se cierran completamente y piensan que esa fake es verdad porque me la dijo tal persona que además tiene este nivel de influencia. Entonces creo que es muy importante que podamos incidir en la responsabilidad de compartir información real, sobre todo si tenemos un nivel de influencia en nuestras empresas. Si nosotros compartimos una, nuestros colaboradores también la van a creer, es lógico. Y este nivel de violencia puede crecer, porque la polarización y estas elecciones para esta segunda vuelta va a ser muy fuerte. Ahora pasando con Paola. Paola, hemos hablado en este primer momento sobre una captura del Estado, pero también encuentro una narrativa permanente entre, como el Estado está capturado, el Estado es el malo. El funcionario es el inútil, es el mediocre, es el que no sabe por la burocracia. Y sin embargo, desde el lado empresarial todo lo hacemos bien, somos exitosos, tenemos procesos que funcionan. Y también hay una polarización al respecto. ¿Cómo podemos hacer para que el Estado, para que podamos recuperar el Estado de las economías ilegales que lo han tomado y a la vez poder poner en valor a ese servidor público que durante años y durante este tiempo está enfrentando la resistencia a un Estado capturado? Sí, bueno, muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que lo primero es, voy a hacer una pregunta al auditorio, no para que me contesten, sino para que se contesten ustedes mismos. Y es que ¿cuántos de ustedes están dispuestos a que sus hijos trabajen en la administración pública? ¿Sí? ¿Cuántos les dirían apuesta por la administración pública? ¿Sí? Dicho esto, ¿sí? Las universidades le están diciendo a los chicos, no vayan al sector público. No vayas porque hay corrupción, porque te van a meter a la cárcel, vas a salir con procesos. Entonces, no es una buena opción el sector público. Y solo desde esa mirada individual, primero personal, a nivel familiar y luego de manera colectiva, también comenzamos a generar esta situación. El sector público no es una opción de desarrollo profesional. Y en realidad, entonces, lo que estamos haciendo es decir que vaya al sector público alguien que no tenga nada que perder. Y por eso estamos como estamos. Hoy, si yo tendría que dividir al Perú en este auditorio, solo las primeras 8 filas de este auditorio de 20 filas tendría agua, desagüe, luz, internet y acceso a telefonía celular. Solo el 47% de peruanos tiene acceso a los 5 servicios básicos que seguro que todos los que estamos aquí los tenemos en nuestra casa. Y ahí es donde comienza la discusión. ¿Quiénes son los encargados de hacer que todo el Perú tenga lo mínimo para ejercer sus derechos básicos? Los funcionarios públicos, los servidores públicos. Si no apostamos por un servicio público comprometido, eficiente, capaz, que encuentre las alternativas de solución para este grave problema, que es uno de muchos, ejercicio de derechos. El mensaje de cambio de constitución porque no tenemos derechos es porque los ciudadanos no tienen acceso a los servicios. Muchos piensan que no tienen acceso al agua porque es necesario cambiar la Constitución.
Y ese ha sido un tema que se ha vendido hace 5 años. Y el nivel de cobertura de agua no ha subido mucho en estos últimos 10 años de acceso al agua, que es un servicio básico. Entonces, claro, es bien fácil llegar con el mensaje, hay que cambiar la Constitución para que tengas agua. Y en realidad lo que tenemos que generar son las condiciones dentro del sector público para tener acceso a los servicios básicos, que es lo mínimo para salir adelante, es lo mínimo que necesitamos en el país para ser competitivos. Desde ahí nace la desnutrición, la anemia. ¿Por qué? Por falta de agua, entre otros. Entonces, un primer aspecto que yo diría es que necesitamos revalorar el servicio público. 1.5 millones de peruanos trabajan para el Estado. Muchísimos, por eso está como está. Bueno, 1.5. Y en los últimos años sabemos que las normas que ha aprobado el Congreso, además, ¿sí?, le dan en muchos casos estabilidad laboral de repente a personas que entraron a trabajar de manera temporal porque la función o la tarea que tenían que desarrollar era temporal, ¿sí? Pero hoy es permanente. Entonces, el Estado ha crecido, la administración pública ha crecido muchísimo, no necesariamente con todos totalmente capacitados. Pero si además le damos la espalda y todo el día machacamos que no sirve, que es corrupta, que hay burocracia, entonces, ¿qué tenemos? ¿Quiénes quieren trabajar en el Estado en este próximo gobierno? Sea cual fuese. ¿Cuántas personas quisieran trabajar en el Estado en este quinquenio y no lo hacen porque no hay condiciones para trabajar? La política no está divorciada de la gestión pública y nos preocupamos por la gestión pública cada 5 años. Entonces, parte de los resultados que nos ha compartido María Cecilia es fortalecer gestión pública, revalorar el servicio público, y yo los invito a que no miremos el vaso siempre medio vacío, sino comencemos a mirar, y voy a tomar algo que escuché ayer en un evento. Yo estoy convencida, he trabajado 23 años de mi vida en el servicio público. Hace 5 no estoy en el servicio público, pero salí de la universidad y entré al sector público. Y creo que es un honor trabajar en el sector público. De esos 23 años, 3 años de mi vida fui ministra, 20 he sido servidora, entre servidora, funcionaria. Y en realidad es un honor y es una gratificación enorme hacer algo que modifique la vida de las personas. Las decisiones en el sector público cambian vidas de millones de personas. Y por lo tanto necesitamos a los más capaces en el sector público. Pero cuando vienen las elecciones, no, es que no, es muy difícil entrar, no, es que no puedo, no, 80 problemas, no te metas, vas a tener problemas. ¿Cómo hacemos para cambiar eso? Y ayer justo escuchaba en otro espacio, que se me había ido, pero que todos los conocemos, Ciudadanos al Día, los premios de Ciudadanos al Día. Todos los años se premia las buenas experiencias del sector público. ¿Por qué no generamos corriente de opinión? ¿Por qué no generamos noticia de esas buenas experiencias que inviten a los profesionales jóvenes y mayores a apostar por el sector público? Yo creo que ese es un compromiso que tenemos que asumir desde quienes no estamos hoy en el sector público, porque en la medida que el sector público no cambie, no va a cambiar la realidad del país y vamos a seguir con menos de la mitad de la población sin servicios, con los problemas de salud, con los problemas de educación, el acceso a financiamiento para becas. Todos conocemos el diagnóstico, entonces necesitamos comprometernos a ese cambio de revalorar el servicio público, contar lo bueno y denunciar lo malo. Yo creo que de esa manera es que podemos avanzar en este reto que tenemos para que el Perú no se nos vaya de las manos. Gracias. Muchas gracias, Pau. Hemos venido conversando y hemos sido testigos durante estas elecciones y el último tiempo de la profunda fragmentación que tiene nuestro país y cómo miramos desde Lima a nuestras regiones con un ojo desconocido, como si fuera una persona ajena. ¿Qué están pensando ellos? ¿Por qué están votando así? Los vemos como los otros, ellos, esa gente. Todo eso lo he leído en diferentes chats, lo vengo escuchando en diferentes conversaciones. Pero,
¿Qué es lo que está pasando, Rogers? ¿Qué es lo que está pasando en el Cusco, en el sur de nuestro país, que los limeños no estamos entendiendo? Bueno, en principio, muchísimas gracias por la invitación a Capitalismo Consciente y gracias a todos ustedes por estar acá esta mañana. Como han visto, en el 69% de Perú, especialmente en provincias, cree que el señor Castillo, por ejemplo, no hizo el golpe, ¿no? Les ha parecido extraño, pero la posverdad o la verdad a medias es la que domina en muchísimos espacios. Ese es el primer tema. Entonces, Cusco y Puno y el sur en general vota de manera distinta, porque se siente identificado con el sombrero, independientemente de quién lo use. ¿Y por qué me siento, yo no, pero me siento como cusqueño identificado con el sombrero? Porque simboliza esa percepción de que estamos de esta polarización que nos ha descrito el Centro Huiñac muy claramente. Me siento diferente. ¿Y por qué me siento diferente? No solo por falta de acceso, sino porque la democracia también significa algo distinto en nuestros espacios. Mientras que en Lima o en otras ciudades del país, la gente espera escuchar la propuesta, por lo menos creo que es así. En nuestras comunidades, las juntas de manejo del agua en cada cuenca, las asociaciones de mercados artesanales, las asociaciones que antes eran mercados de contrabando, los taxistas informales, tienen juntas y en estas juntas se toman acuerdos y se organiza y se orienta el voto. Y entonces uno puede decir, ¿esto es democrático? Absolutamente, la gente debate, la gente opina, pero además, ¿quiénes son los partidos o las organizaciones que invitan a esas personas a participar? ¿Ustedes creen que el señor Sánchez invita al hermano de Pedro Castillo porque el hermano de Pedro Castillo va a hacer una contribución importante en la gestión del Senado Nacional? Claramente no. Ni porque la cuñada vaya a ser parte del Senado trayendo propuestas importantes, no. Está invitándolos porque ese es el símbolo del sombrero prestado. Está el hermano como parte del Senado. Y entonces, igual la minería informal, igual los taxistas o los vendedores de contrabando, ellos tienen sus candidatos y tienen las personas que están. ¿Y qué listas los invitan? Miren quiénes se han subido al coche de Belmont. Miren a Sánchez, miren a López Chao, miren a Belmont. ¿Quiénes están? Y vamos a ver que además, mientras que para los empresarios formales les es muy difícil participar en política, hay sectores que sí están participando en política, que sí tienen cupos congresales con agenda propia. Y si no, miren lo que ha pasado en estos últimos años en el Congreso. Y entonces, no nos hagamos la ilusión de que es un poco, no nos toca participar. Espacio que deja el sector organizado, lo va a tomar otro sector. Cada puesto, cada curul senatorial o de diputados que no la pelee
el sector formal, va a ser tomado por los otros sectores. Y en esto yo quisiera, como lo dijo Jorge alguna vez, que cada uno se ponga en el zapato del otro, porque el Perú es uno, pero el espejo en el que nos estamos mirando no es Perú. El espejo en el que nos estamos mirando es más cercano hoy día. Yo les decía ayer en la sesión, no nos preguntemos ¿y si perdemos el Perú? Creo que al Perú integral ya lo hemos perdido. Estamos en islas. Miren qué le ha pasado a México. Una economía pujante, un país potente, y hoy día absolutamente ingobernable en el sentido de un Estado nacional. Y entonces, ese es un espejo. Colombia hace un gran esfuerzo de sobrevivencia como Estado integral, y nosotros en Perú tenemos que estar absolutamente conscientes de que nuestro tiempo de acción se nos está pasando de las manos. Entonces, ¿cómo vota el sur? Está mostrando actores políticos de los que no tenemos conciencia total, y cuando tú tienes una población de 150,000 personas como Sicuani, en el que el 50% vota por Juntos por el Perú, tienes que escuchar ese mensaje. Y quiero agradecer el esfuerzo grande que ha hecho Transparencia, gracias Álvaro, el trabajo impecable de más de 4,000 observadores a nivel nacional, porque esto le da al país un sustento, una garantía de que la observación no es solo mirar qué pasa, sino también decir lo que está pasando en camino a buscar soluciones. Gracias. Muchas gracias, Rogers, por compartir esta mirada desde el sur. Y ahora que terminamos este primer bloque y en el que ya sabemos qué es lo que pasa porque nuestro país está sobrediagnosticado, quisiéramos pasar a un segundo bloque para poder reflexionar desde nuestros espacios, porque quedarnos inmóviles no es una opción en estos momentos. Es momento de que nos activemos. Y en ese sentido, María Pía, quisiéramos empezar contigo. ¿Cómo puede el sector privado pasar de observar a influir, sin politizarse, pero sin callar? Lo que no es opción es no hacer nada. Eso sí, me gustaría que todos nos llevemos eso súper claro esta mañana. Porque, como dicen acá, ya estamos tarde, ¿ok? Por lo tanto, desde el sector privado, desde del empresariado, seguir no haciendo nada hace que las economías ilegales ganen espacio. Y vaya que nos han ganado espacio. No solamente en la parte política, sino también, yo te diría que en gobiernos subnacionales, gobiernos regionales, gobiernos municipales, la economía informal está muy presente. Por lo tanto, es desde el empresariado que tenemos que comenzar a tomar acción, pero una acción que no implique politizarse. Entonces, primer asunto es institucionalizar. James Robinson nos visitó el año pasado en la Cumbre de Perú Sostenible y nos decía claramente que sin instituciones no hay desarrollo. Por lo tanto, desde el empresariado tenemos que apostar por esa institucionalidad. Y no es defender partidos, no es defender personas, sino es defender reglas. Entonces, todo lo que vaya contra la regla es algo que desde el empresariado tenemos que combatir. Y tenemos que ser coherentes en nuestras empresas con lo que nosotros hacemos. Yo no puedo hablar, por ejemplo, y ser defensora de la corrupción si le digo, no, te vas a la municipalidad y coimea nomás para que no salga la licencia. No, pues, eso es incoherente. Tenemos que luchar desde nuestra posición por esa coherencia de defensa del Estado de Derecho. Y defender, por ejemplo, las elecciones. Hay que defender a la OMPE. No hay que defender a Corbeto.
Hay que defender a la OMPE. La OMPE es nuestro sistema para contar los votos, que puede ser perfeccionado, que se le puede hacer auditorías, todo bien. Pero defendamos la institución. Por concentrarnos en atacar a las personas, perdemos esa institucionalidad y eso se ha convertido en un estándar. Así como en las empresas nosotros filtramos siempre con el propósito lo que queremos hacer, ¿por qué no filtramos nuestra relación con el Estado con respecto a la institucionalidad? ¿Qué tan institucional o no institucional es lo que propones, lo que quieres hacer? Yo a veces veo en los chats unas propuestas, ¿ya?, de personas muy pensantes y muy capaces que lo que proponen es incendiar la pradera, más o menos. Al día siguiente de las elecciones a Corbeto lo iban a linchar. Era fuente ovejuna. De gente muy pensante. Y yo decía, ¿y acá qué les pasa? Es desde el empresariado que debemos luchar por el orden, por la seguridad, por el Estado de Derecho. Porque es en esos contratos en que nosotros basamos nuestro negocio. ¿Cómo puedo hacer una empresa si no tengo claridad de las reglas de juego? Si no sé cuánto me va a cobrar, no sé, la SUNAT en impuestos. Si no sé por qué tengo que pagar el impuesto tal o cual. Esas reglas de juego son las que nosotros tenemos que preservar. ¿Cómo podemos hacer eso? Apostando por think tanks, apostando por relevar data. Si el mayor problema, no sé, de brecha es la anemia, si el mayor problema de brecha es la falta de agua, hay que relevar esa data, ¿no? Y creo que desde el sector privado tenemos mucho en cuanto a gestión que enseñar. A los 2 días de las elecciones yo escribí una columna sobre la OMPE, pero desde el punto de vista de gestión, sin inferir si había corrupción o no, porque eso no me toca. Pero desde el punto de vista de gestión, la forma como contrata el Estado es de terror.com. Porque todo está hecho para que el sistema falle, ¿no? ¿Cómo le quitan puntos a Hermes? Porque el cubicaje por 2 metros cuadrados, entonces le quitan puntos. ¿Cómo le dan puntos a Gálaga? Porque era MIPE. Entonces, por ser MIPE, tenía puntos extras. Una cosa de locos. ¿Y dónde está la evaluación de riesgo operativo en esa evaluación cuando contratas un servicio logístico? Claro. Oye, hay que hacer votar 9.000, ¿cuántas actas son? ¿90.000? 92.000. Hay 92.000 mesas y tiene que llegar al mismo tiempo todo el material. Operativamente hablando, es una pesadilla logística. ¿Eh? Pero en el Perú hay gente que sabe hacer última milla espectacularmente bien. ¿Por qué no le preguntaron a Ranza, a Hermes, a Prosegur? Tienen un montón haciendo última milla muy bien hecha. No. Porque el sistema de contratación del Estado es de terror.com. Entonces, ¿podemos participar? No podemos, tenemos que participar, pero en cosas que conocemos. ¿Qué conocemos? Gestión. ¿Qué conocemos? Data. ¿Qué conocemos? Análisis de datos. Eso es lo que nosotros tenemos que traer a la discusión. Realidad, no ficción. ¿Para qué? Para apoyar las instituciones, que son esas instituciones, porque las empresas también somos ciudadanos. Somos personas jurídicas, así se nos llama. Somos ciudadanos, tenemos que ejercer ciudadanía desde la empresa, pero eso no se puede hacer desde el balcón, sino tiene que ser con un liderazgo activo, y ahí es donde los gremios, grupos organizados como Capitalismo Consciente, es donde juegan un rol. Y personas como nosotros tenemos que comenzar a dar nuestro tiempo. Mariana nos ha hecho pensar, ¿qué estás haciendo tú? Entonces, también es un llamado a la acción personal para que todos podamos poner de nuestro tiempo. Muchas gracias, María Pía. Siguiendo con la línea que vienes compartiendo, Álvaro, ¿cómo podemos desde la sociedad civil, cómo podemos hacer para que los ciudadanos seamos fiscalizadores eficientes de un Estado?
¿Cómo nos organizamos? ¿Qué herramientas podemos implementar que nos permitan organizarnos y decir, no hay paracetamol en e-salud? Estoy dando un ejemplo. No hay agua en la escuela 523 de tal lugar. Y que nuestra voz sea escuchada. Porque nosotros contribuimos, pagamos impuestos y esos impuestos nosotros queremos que sean bien gestionados. Pero nuestra voz no se está escuchando. Bueno, esta vez voy a hablar con otro sombrero porque yo soy presidente de Transparencia hasta este julio, porque mi asamblea, Roger, Jorge, Yesenia, me han elegido por 3 años, eso vence en julio, pero es una posición ad honorem y yo tengo un trabajo, soy emprendedor, soy empresario y en los últimos 25 años he estado vinculado en el sector privado y con el sector privado. Yo he trabajado en el grupo Credit Corp, he trabajado en el grupo Intercorp, he trabajado con muchísimas empresas a nivel nacional en los últimos 20 años, he trabajado con Felipe Ortiz de Ceballos, con el TLC, con Estados Unidos, y tengo una opinión propia acerca, y con Jorge Medina hemos hablado mucho y con Mariana también acerca del sector empresarial. Y creo profundamente que tenemos una gravísima y profunda crisis de liderazgo en el sector empresarial ciudadano. Por muchos años y por muchos años. En los años 60 se creó, después de Odría y la recuperación de la democracia, se creó IPAE, la Universidad del Pacífico, ESAN, que es el sponsor de este evento, como un reflejo de un renacer empresarial frente a la crisis que vivía el Perú. Y creo que la historia va a recordar que después de la pandemia y esta crisis política ha nacido Capitalismo Consciente y Es Hoy y L+1. Y hay una tendencia positiva del sector empresarial. Que estemos reunidos esta mañana es una demostración de eso. Pero debo decir con absoluta crudeza que tenemos que reconocer que nos falta tanto y que la crisis de liderazgo que nosotros criticamos en el sector político es nuestra crisis de liderazgo como ciudadanos y como empresarios. Y les doy algunos datos. La filantropía, que es una demostración de dónde pongo mis recursos y excedentes en favor de causas sociales, como todos los temas que tú has mencionado y que sabemos, y que este estudio de Capitalismo Consciente, que está espectacular, como le dije a María Cecilia, es exactamente igual que hace 5 años. Yo he revisado informes de educación y de salud del CADE empresarial de los últimos años y es exactamente el mismo diagnóstico que hace 10, 15, 20 años. La falta de liderazgo y compromiso empresarial en este país es grande y hay que decirlo, porque no se dice. Tenemos esta cultura virreinal de esconder las cosas, de no caer mal. Yo soy testigo que el sector empresarial a mí me ha ayudado muchísimo cuando, por ejemplo, emprendí Enseña Perú. Hoy Enseña Perú es una organización la que más impacta en educación en el Perú, en educación de calidad rural. 25 millones de soles todos los años nos da el sector privado peruano. Es mucho en términos relativos. Y es absolutamente poco cuando lo comparamos con nuestros pares en Colombia, en Chile y en Brasil. En Estados Unidos dan 2% del PBI a la filantropía. En México, Chile y Colombia 0.5%. En Perú 0.1%. Acá está José Luis Gargurevich, que lidera Proética. En el Perú hay 3 entidades privadas de lucha anticorrupción. Proética, el Consejo Privado de Anticorrupción y Empresarios por la Integridad. La corrupción es nuestro principal drama como país. Es una vergüenza nacional que esas 3 organizaciones tengan 5 millones de soles juntas al año. 5 millones de soles, las 3. Y soy testigo de cómo las 3 levantan fondos y les cuesta dar 10.000 soles o 20.000 soles. Ayer he estado con Carlos Gallardo, el gerente general de IPE, me invitó a Piura. El principal think tank que va a la libertad económica en el Perú. Una vergüenza que tenga 4 millones de soles y que les cueste muchísimo renovar y que tenga que buscar la manera creativa de dar beneficios a los empresarios. Cuando su par en Chile quintuplica la cantidad de fondos. Hay un endowment de 3 familias millonarias que con el endowment paga a los ejecutivos de su think tank. ¿Cómo nos atrevemos a quejarnos cuando sale Pedro Castillo o Roberto Sánchez de segunda vuelta y nos ponemos en este sentido de alerta, de querer hacer algo, cuando todos los días hay estas alertas de anemia, de mala educación, de falta de salud, de falta de pensiones, de falta del trabajo? Y me pongo con esta fuerza en la manera de comunicar, porque yo sí estoy indignado de critiquemos a los políticos y critiquemos lo que sucede en el país y no tengamos la voz, la valentía, los recursos para resolver los problemas en el Perú. El problema hoy no es, discúlpenme, el sistema electoral, no es quién pasó a segunda vuelta,
no es los políticos que tenemos de turno en el Congreso, que de repente pueden ser un poco mejor a los del pasado, es nuestra responsabilidad como ciudadanos que hemos hecho outsourcing a nuestro rol ciudadano. No damos la voz, no damos el tiempo, no damos los recursos. Yo saludo a Jorge Medina, saludo a Mariana, saludo a María Cecilia, porque dan de su tiempo extra, gratuito, para liderar organizaciones en un momento donde se faltan voces. ¿Ustedes creen que para mí ha sido fácil liderar transparencia y liderarlo hasta ahora? La cantidad de críticas que recibo, la cantidad de fake news que recibo en contra de mí, de mi familia, de mi trabajo. No es fácil liderar. Y en el Perú nos falta liderazgo valiente con convicción para darle respuestas a la ciudadanía. Si alguien critica, porque nos encanta comentar en redes y en chat, nos animo a construir redes y a ejercer liderazgo que este país necesita, no hoy, hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años. El principal drama del liderazgo empresarial es que no tiene el liderazgo comprometido real, vocal, de tiempo y de recursos. Necesitamos despertar de una vez por todas, dejar de criticar la cosa menuda y comenzar a hacernos cargo de este país. Muchas gracias, Álvaro. Paola, con tu amplia experiencia en el sector público, yo quisiera preguntarte, ¿qué mecanismos tenemos nosotros como ciudadanos, como organizaciones, para fiscalizar? Y vuelvo con lo de fiscalizar, porque fiscalizar es una acción concreta que podemos hacer los ciudadanos y que podemos hacer como líderes y que podemos hacer como organizaciones en nuestro país. ¿Qué podemos hacer para que a un funcionario se le mueva el piso si es que está cometiendo un acto de corrupción? ¿Cómo podemos evidenciar? ¿Qué golpea a un funcionario corrupto, por ejemplo? Sí, bueno, muchas gracias. Yo voy a dividir mi respuesta en 2 momentos, ¿sí? Lo primero, no definitivamente estar totalmente de acuerdo con lo señalado por María Pía y por Álvaro de tomar acción, ¿sí? Y a mí se me quedó un tema que no es menor en la primera pregunta, porque hemos hablado sobre minería ilegal, ¿sí? Hemos hablado de todo lo que trae la minería ilegal, ya lo sabemos, lo conocemos de memoria. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Ya, bueno, la policía tiene que hacer interdicciones, si el Ministerio Público hacer la denuncia y cruzar los dedos que el sistema de justicia los meta presos por cometer delito. Ya, eso no está pasando en el país. Sin embargo, como también se ha señalado y lo mencionó María Cecilia en su presentación, el 50% del oro que se exporta es ilegal. 11.000 millones y 11.000 millones que son legales. Más menos cifras, 50%. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que eso sea diferente? Y ahí empato con lo que tú me preguntabas, ¿sí? Como ciudadanos, ¿sí? Esto me pasó hace 1 año y medio en Cajamarca. ¿Qué hacemos como ciudadanos contra la minería ilegal? Exigir a las autoridades que hagan algo. ¿Y nosotros no podemos hacer algo? Todos sabemos que el oro ilegal se blanquea. ¿Dónde se blanquea? En las plantas de beneficio y en traders que exportan. Pero en el Perú todavía se compra oro. Y estamos en un espacio, probablemente, donde se compra oro. ¿En dónde? En joyerías. Joyerías que tienen RUC y que son formales. ¿Sabemos si ese oro que está vendiéndose en esa joyería formal es legal? Todos asumimos que sí, pero todos sabemos que hay libre venta de oro en el Perú. Y no es un secreto que las mejores joyerías que vemos en Miraflores, en San Isidro, vienen los niños, adolescentes de Madre de Dios a vender el oro. Muchas de las joyerías formales en nuestro país venden oro con sangre. Y eso se sabe. ¿Por qué no como ciudadanos hacer algo concreto? ¿Por qué no comenzar a pedir esa trazabilidad? Como ciudadanos, una campaña que veamos que ese oro que compramos en la joyería tenga un oro con sello internacional, que hay sellos internacionales donde dicen este oro viene de tal lugar y hay trazabilidad del oro. Eso lo podemos hacer.
Todos lo podemos hacer. La mayoría, nace un bebé, una niña y le regala un aretito de oro, ¿sí? ¿Por qué no apostamos de esa manera como ciudadanos? Comenzamos a mirar los problemas que nos preocupan y comenzamos a mirar cómo yo puedo ayudar a que eso no siga creciendo. Porque cada vez que se compra oro que no es trazable, oro que viene de la ilegalidad, estamos contribuyendo a financiando la trata, financiando el crimen organizado. Y creo que desde donde estamos sí podemos hacerlo. Hay experiencias que están permitiendo de joyerías lideradas por mujeres que están haciendo una cadena trazable desde Madre de Dios para que vendan mujeres formales, mujeres que eran informales y ahora son formales y que comienzan a venderle oro a la joyería de una mujer que se encarga de tener el sello, de mirar ese apoyo, inclusive esa asistencia técnica para no procesar el oro con el mercurio, sino buscar mejores condiciones de procesamiento. Y yo creo que a eso tenemos que comenzar a entrar, ya no hablar de generalidades, ya no mirar, sino mirar en el problema, y los invito a que profundicemos en estos temas de minería ilegal porque como ciudadanos lo podemos hacer. Y lo segundo, María Elena, y también lo ha mencionado María Cecilia dentro de las 10 recomendaciones, necesitamos exigir, ¿sí?, que la información pública sea comprensible, ¿sí? Hemos tenido una experiencia desde Evidencia Instituto hace 3 años, ¿sí?, porque veíamos que la información dentro del sector público es dispersa. Si quiero saber algo de salud, tengo que entrar a la página de salud. Si quiero ver educación, a educación. Si tengo que ver minería, al MINEM. Y si quiero mirar algo integral en el territorio, tengo que pasearme por 10 plataformas. ¿Qué se hizo en ese momento? Tratar de, con fuente oficial, tener información digerible, trabajar a nivel de regiones, y lo decía Cecilia en su presentación, María Cecilia, plataformas, observatorios que permitan que el ciudadano encuentre rápidamente información para ver cómo va avanzando aquel problema que le preocupa. Tener acceso y comunicar fácilmente al ciudadano para que pueda ser vigilante, para que pueda alertar, para que pueda denunciar, pero ojo con las denuncias. Ciudadano que denuncia y no tiene ninguna respuesta es el peor incentivo para volverlo a hacer. Entonces, no solamente es denuncia, sino es alerta con esa denuncia y que siga su curso. ¿Qué es lo que le preocupa a cualquier persona, sea servidor público o no? Creo que a cualquiera nos preocupa, si alguien nos denuncia, aclarar. Y si efectivamente denunciamos a alguien, sea servidor público o no, nos interesa que haya justicia. Entonces, creo que la trazabilidad también del proceso de la denuncia es fundamental. Entonces, plataformas que permitan de manera comprensible saber cómo van los indicadores del sector público, alerta de denuncias, pero que tengan trazabilidad en el sistema de justicia. Gracias. Muchas gracias, Pau. Nos queda poco tiempo. Una pregunta más con Roger y luego 1 minuto de intervención por cada uno para cerrar. Roger, ¿qué podemos hacer los líderes empresariales para que el sur, para que el territorio nos reconozca como iguales, para poder lograr una convergencia y no esta fragmentación tan profunda en la que estamos? Mira, yo no creo que la diferencia de opinión o las formas de ver, como se había dicho antes, el hecho de que se tengan zonas o partes de Perú que voten de una manera y zonas que voten de otra manera es necesariamente malo. Pero si el objetivo es la construcción de un mejor Estado, si el objetivo es la construcción de un país viable, entonces tenemos que mirar al otro y saber quién es ese otro. Entonces la tarea de la empresa no solo es estar en el espacio, o sea, el corredor minero es un ejemplo clarísimo. Se ha gastado millones de dólares en las municipalidades, pero la eficiencia de la municipalidad es tan mala que nadie ve ese dinero que la minera ha entregado. Entonces, oficialmente, la minería no paga impuestos.
cuando tienes canon, tienes sobrecanon, 50% del pago va entre el Estado y los gobiernos locales y regionales. La siguiente cosa es, tenemos que preguntarnos fuertemente si de veras lo que se ha hecho es departamentalización o regionalización. Yo me acuerdo que cuando se estuvo discutiendo la ley en el gobierno del señor Toledo, en el año 2004, cuando se discutía la ley de departamentalización, Cusco vino a hablar con el premier en ese momento. Y lo digo así, el premier nos dijo, ¿ustedes creen que el Cholo tiene oxígeno para discutir una verdadera ley de regionalización? Lo que estamos tratando de hacer es darle algo de oxígeno con esta departamentalización. Estaban completamente conscientes de que no era una ley que iba a ayudar al Perú y creían que introducir un par de artículos para que después de la departamentalización las regiones pudieran unirse, ¿no? Iba a cambiar la situación. No ha cambiado. O sea, seguimos teniendo esos problemas y seguimos teniendo problemas aún más graves causados por ineficiencia del Estado. Hay un ejemplo muy claro en el caso del gasoducto del sur del Perú. El gasoducto del sur del Perú, inversión completa de Odebrecht, se cae porque Odebrecht no pudo conseguir el financiamiento para la segunda etapa. Era una concesión y esta concesión, toda la inversión era de Odebrecht. El Estado no puso $1. Sin embargo, para el 2016, por el escándalo de Lavajato, no hubo posibilidad de que Odebrecht pudiera financiar la segunda etapa. Y el Estado peruano quedó en custodia de lo que se había avanzado. ¿Saben cuánto ha gastado ya el Estado hasta el día de hoy? $50 millones por año. Como han pasado más de 7 años, estamos cerca, ¿no?, de 350 a 400 millones de dólares que hemos gastado en un elefante blanco. Lo mismo ha pasado con el Club de la Construcción. Hemos castigado a las empresas, pero no a los empresarios. ¿Qué pasó con Graña y Montero? Graña, todos los trabajadores de Graña, el mejor tunelero del país, un compañero mío de colegio, José Carlos Marmanillo, hizo el túnel de la hidroeléctrica de Machu Picchu, segunda etapa. Bueno, cuando Graña cae, 250 ingenieros especialistas en túneles se quedan sin trabajo, porque el Estado no puede contratar con empresas como esta. Los directivos, todo el mundo sabe, no voy a explicar el caso legal. Ahora esos 250 tuneleros están trabajando en México, porque no encontraron trabajo en el Perú. O sea, castigamos al especialista, al trabajador, al ingeniero y los ejecutivos de la empresa libres. Entonces, cuando decimos qué podemos hacer desde las regiones, primero conocer, segundo entender cómo son los procesos y después llevar a la justicia a quienes efectivamente son responsables, porque ese señor que era encargado de hacer los túneles nunca vio un presupuesto ni nunca recibió un centavo y sin embargo son los que se quedaron sin trabajo. Entonces, justicia, sí, y eso es lo que pide el sur. El sur pide transparencia, pide participación y encuentra los mecanismos, desafortunadamente en algunos casos, para llegar al Parlamento de alguna manera y hacer que su voz se escuche, aunque sean los taxistas informales. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Roger.
Y ahora pasamos a esta última intervención de 1 minuto. Era de 3, pero ahora sí les voy a pedir que sea de 1 y es la misma pregunta para todos. Y es que si tuviésemos una máquina del tiempo, ¿no? Y estamos en el 2027 y miráramos el Perú, ¿qué habría hecho cada uno para que las cosas sean diferentes? Es una reflexión personalísima, pero creo que es importante invitar a esta reflexión a que cada uno de los que han participado el día de hoy podamos pensar desde nuestros espacios, si estuviésemos en el 2027 y miráramos hacia atrás, ¿qué tendríamos que haber hecho para que las cosas sean distintas? Participar, participar y participar. Creo que eso es fundamental. Yo crecí en un ambiente empresarial donde calladita se te veía más bonita. Eso ya no es suficiente, ya no es posible. Hay que participar activamente, tener una voz, ser vocales. Los empresarios tenemos muchísimo que decir, tenemos muchísimo que aportar, pasar de la preocupación a la responsabilidad. Eso es lo que tenemos que hacer, ser responsables de lo que podemos ser responsables. Hay cosas efectivamente que no están bajo nuestro control, pero hay otras que sí. Y tenemos que ser mucho más vocales, mucho más presentes. Aunque cuando eres una mujer vocal te digan intensa. O respondona. O respondona. ¿Eh? Ese se ha vuelto, no, es que es muy intensa. Yo estoy feliz de que me digan intensa. He decidido que me encanta. Entonces, a todas las mujeres que nos acompañan hoy día, chicas, seamos intensas. Hay que llevar la voz, hay que empujar, hay que decir, porque tenemos mucho que decir. Entonces, no cedamos espacios, sino conquistemos espacios que hemos sido desplazados por quedarnos callados. Esa sería mi Muchas consejo. gracias, María Pía. Y ojalá muchas nos vayamos con esa convicción. Álvaro. Me hice esa pregunta hace como un par de años y sigue vigente hasta el próximo año, así que y sigue siendo verdad para mí y los invito también a ustedes. Yo terminé con 3 cosas para mi liderazgo en los últimos 2 o 3 años que me han servido mucho. Lo primero es reaprender a escuchar y a conversar con las personas. Nos hemos entrenado en el storytelling, pero no nos hemos entrenado en el story talking y en el story listening. Aprender a escuchar y conversar con los diferentes es fundamental. Lo segundo es no solamente disfrutar y deleitar de las maravillas del Perú, su comida, su gastronomía, su cultura, sino caminar, estar y amar a los peruanos diferentes que existen en el territorio y reconocer sus creencias y sus valores y sus maneras de mirar la vida que son diferentes a las que hemos nacido como yo en Lima y mi familia que es Chalaca. Y tercero, y muy importante, siempre evaluar a qué le doy mi voz, mi tiempo, mis recursos y ver la posibilidad de siempre dar más y más para causas que valen la pena. Gracias. Muchas gracias. Paola, adelante. Sí, yo creo que me encantaría, digamos, pensar que pude compartir y contagiar, ¿sí? Motivar, sensibilizar esa capacidad de escucha que tanto necesitamos, ¿sí? He tenido, y de repente la palabra y la mejor descripción es reaprender, he tenido la posibilidad de escuchar muchísimo por el trabajo que he desarrollado en los últimos años de mi vida, pero creo que esa capacidad de escucha tenemos que difuminarla, difundirla y en esa medida de capacidad de escucha para poder dialogar, para tener la capacidad de ponerse en el zapato del otro, también poner sobre la mesa el que es importantísimo escuchar y sentarse a hablar con quien piensa diferente. Yo creo que tenemos pensamientos distintos, miradas distintas, posiciones distintas, pero cómo contribuimos a que esa mirada distinta, esa posición distinta nos lleve a puntos en común. De todas maneras tenemos puntos en común,
Hace un tiempo yo mencionaba que conocí a alguien que había entrado al Congreso y me decían, y digo, y creo que con esa persona se puede llegar a un acuerdo. Y me dice, no hay forma. No, sí hay forma, porque la experiencia me llevó a conocer de que me pude poner de acuerdo en el corredor minero del sur, en un espacio súper conflictivo, y creo que eso es lo que me llevaría, el contagiar, el difundir, el incentivar y motivar que sí es posible escucharnos, que sí es posible llegar a acuerdos con quienes probablemente tenemos miradas distintas y que es la única manera que vamos a poder salir adelante. Gracias. Muchas gracias, Pau. Roger. Bueno, yo tengo una experiencia diferente a la de Paola. Yo vengo del sector privado durante 40 años como empresario de turismo y eventualmente PPK me invitó a ser parte de su equipo en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Entonces mi experiencia en el Estado fue muy pequeña, 3 años y medio de estar en el Estado y ver al monstruo adentro, ¿no es cierto? Sin embargo, me tocó servir en un ministerio que es casi una excepción, porque el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo tiene un plan nacional de exportaciones y un plan nacional de turismo, y cada ministro que llega ve el mapa y sabe dónde está y sabe a dónde está yendo. Y por ejemplo, acá está Silvia, que trabajamos en la mesa de concertación aérea. Cuando llegamos, el costo por kilómetro volado en el Perú era 24 centavos. Era entre los más altos de Sudamérica. Cuando salimos, 3 años y medio después, el costo por kilómetro volado en el Perú era 8 centavos de dólar. ¿Qué había pasado entre el día 1 y el día 1000? ¿No? Porque eran casi 1000 días de trabajo. Bueno, se había hecho una serie primero la mesa técnica, se había trabajado con todo el sector, se iban eliminando las restricciones. Estábamos con un paisano mío, Gonzalo Tamayo, y me voy a tomar un minuto más con Gonzalo, y Gonzalo Tamayo, nosotros le preguntamos cómo era posible que a 30 kilómetros de la refinería de Talara, el aeropuerto de Piura no tuviera combustible para los aviones. O sea, ¿cómo es posible, Gonzalo, que no tengan combustible? Oye, no, sabes que ADP ha presentado los documentos para hacer las tomas, se llaman así, las tomas, los grifos dentro del aeropuerto, pero la tramitología va a hacer que en 4 años puedan tener combustible. Oye, 4 años, o sea, parece que es una locura. ¿Por qué no ponemos camiones cisterna? No. El camión cisterna no puede ir porque ¿con qué vuelan los aviones? Con querosene. ¿Y para qué sirve el querosene? El querosene sirve también para las economías ilegales, pues, ¿no? Y entonces yo le dije a Gonzalo, mi paisano, le dije, oye, ¿alguna vez has viajado del Cusco a Urcos? Y me dijo, sí, he viajado un montón. ¿Cuántos grifos hay? ¿Cuántas estaciones de servicio hay? No me acuerdo. 45 en 60 kilómetros. ¿Y por qué hay un grifo cada kilómetro? Porque los mineros informales necesitan del diésel. Y como no quieren ir a comprar combustible con su DNI, se compran el grifo y ya está, ¿no? ¿Y has visto cuántos grifos hay entre Huanta y Ayacucho o entre Juliaca y Puno? Pues más de 1 por kilómetro. Entonces, no me digas que la economía informal necesita del combustible de avión en Piura. Se pusieron los camiones cisterna y así se fue achicando y se fue haciendo más competitivo el sector, pero los precios no bajaban. 2016 bajamos cada mes, mejoramos la competitividad del transporte aéreo, pero el precio no bajaba hasta que PPK invitó directamente a Declan Ryan, que estaba operando en Colombia con Viva Air, a operar en el Perú. Nos silbaron, no se imaginan, en el aeropuerto cuando lo trajimos.
Yo fui a tocarle la puerta a Horst para que me presentara a su sobrino, a Olger Polman, y lo trajimos, y trajimos a los chilenos, ¿no es cierto?, de Sky a operar en el Perú en 6 meses los permisos. Entonces, ¿qué hacer? Y el cuento va a esto. Sé que a muchos de ustedes el próximo gobierno les va a tocar la puerta. No digan que no. Atrévanse. ¿Por qué tenemos que atrevernos a entrar a ese monstruo gigante que es el Estado? Porque la experiencia que tiene alguien que ha vivido en el sector, que ha sufrido cada día las necesidades de mejorar la conectividad aérea, las necesidades de mejorar los puertos, las necesidades se pueden traducir en mejoras tangibles para la ciudadanía. Y entonces, como empresarios, como ciudadanos, en el momento que les digan, oiga, venga y contribuya a su país, no le digamos que no, porque la democracia no se cae solo porque las economías informales o porque el otro lado toma esos espacios que lo hemos explicado. Se cae también porque nosotros no nos atrevemos a subirnos cuando somos llamados. Muchas gracias. Muchas gracias, Roger, muy inspirador. Y muchísimas gracias a todos por haber participado. Me quedo con 3 ideas solamente, rápidamente. No quiero dejar de tocar un tema sumamente importante, que es si los líderes empresariales no invertimos, no nos metemos la mano en el bolsillo para trabajar precisamente en think tanks y en proyectos que nos ayuden a salir de esta crisis, todo va a quedar igual. Tenemos que pasar del trabajo individual al colectivo, dejar de mirarnos como unidades y mirarnos como ecosistemas. Es importantísimo ganar el relato en el territorio. La empresa privada genera desarrollo, genera empleo y tenemos que gritarlo y decirlo porque nos están ganando el relato. Eso significa trabajar en una comunicación efectiva y quiero terminar diciendo que el liderazgo no es técnico, tenemos que impulsar un liderazgo cívico y que activarse en estos tiempos de crisis no es opcional, es obligatorio. Muchísimas gracias a todos por su participación. Muchas gracias, María Elena, y a todo el panel. Muchas gracias a todos los invitados y a ESAN. Ya hemos dado fin al evento. Muchas gracias por haber venido.